Hay momentos en la historia que cambian el destino de una persona para siempre. El disparo de un cañón en 1521 no solo destrozó las piernas de un joven noble español, también desencadenó una de las transformaciones más fascinantes jamás contadas. La historia que voy a contarte hoy es precisamente sobre una de las transformaciones más fascinantes de la historia, la de Ignacio de Loyola. Pero no es solo la historia de un hombre que cambió, es el relato de cómo ese cambio acabaría influyendo en el curso de la historia de la Iglesia y de la educación en todo el mundo. En la bulliciosa España del siglo XVI, el aire huele a especias traídas del Nuevo Mundo. Las calles están llenas del bullicio de mercaderes y artesanos, y en los salones de la nobleza se respira un ambiente de cambio y renovación. Es en este escenario donde encontramos a un joven noble llamado Íñigo López de Recalde, paseando por los salones de la corte de Fernando el Católico. ¿Cómo era este joven? Los documentos de la época nos hablan de alguien que destacaba por su presencia. No era especialmente alto, pero su porte militar y su elegancia natural le hacían sobresalir. Siempre iba impecablemente vestido, con una espada al cinto y ese aire de seguridad que solo tienen quienes han nacido en el privilegio. Los que lo conocieron hablan de su sonrisa seductora y su capacidad para cautivar a cualquiera con sus palabras. Este joven vasco, nacido en el seno de la ilustre casa de Loyola, vivía la vida que cualquier noble de su época hubiera deseado. Sus días transcurrían entre torneos y festividades cortesanas, donde su habilidad con la espada solo era superada por su talento para la poesía y el galanteo. Se dice que tenía un don especial para meterse en líos por cuestiones de honor y amores prohibidos, pero también una asombrosa capacidad para salir airoso de ellos. ¿Te suena familiar? Probablemente hayas visto personajes similares en películas o series sobre la época medieval, pero lo que hace única esta historia es lo que estaba por venir. Y todo comenzó en una fecha muy concreta, el 21 de mayo de 1521. La política europea era un hervidero en aquella época. Francia y España se disputaban territorios y poder, y Navarra se había convertido en uno de los puntos calientes de este conflicto. La fortaleza de Pamplona estaba sitiada por el ejército francés, y la situación parecía desesperada. La mayoría de los defensores, viendo que la resistencia era inútil, querían rendirse. Era la decisión sensata. Las murallas no aguantarían mucho más. Las provisiones escaseaban y el enemigo los superaba en número. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Nuestro protagonista, Íñigo, que se encontraba entre los defensores, se levantó y pronunció un discurso tan apasionado que cambió el ánimo de todos los presentes. Sus palabras, cargadas de honor y valentía, convencieron a los defensores de luchar hasta el final. ¿Te imaginas el momento? Un joven oficial, de pie sobre los muros medio derruidos, inspirando a sus compañeros a una última resistencia heroica. El resultado fue tan dramático como podría esperarse. Durante el asalto final, una bala de cañón rebotó en la muralla y le destrozó ambas piernas a Íñigo. Aquí viene la primera sorpresa de nuestra historia. El general francés André de Foix, en vez de hacer prisionero a este molesto defensor que había prolongado el asedio, ordenó que lo curasen y lo enviasen a casa. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Un acto de caballerosidad entre nobles? Tú decides. Lo que siguió fue una auténtica odisea de dolor y transformación. Imagina estar postrado en una cama durante meses, soportando 3 operaciones brutales sin anestesia. Los médicos tuvieron que romperle la pierna una y otra vez, porque los huesos no soltaban bien. El dolor era tan insoportable que en un momento llegaron a darle la extrema unción.
convencidos de que no sobreviviría. Pero Íñigo era un hombre testarudo. Durante su convalecencia, pidió libros para entretenerse. Como cualquier joven noble de su época, quería novelas de caballería, historias de aventuras y romance. Pero aquí el destino, o la providencia, según cómo lo mires, jugó una carta decisiva. En el castillo de Loyola solo había 2 libros disponibles: una vida de Cristo escrita por Ludolfo de Sajonia y un libro sobre las vidas de los santos. Estos libros, que en principio podrían parecer una lectura tediosa para un joven acostumbrado a historias de aventuras, acabaron provocando una revolución en su interior. Durante esas largas noches de dolor y lectura, Íñigo comenzó a experimentar algo extraordinario. Se dio cuenta de que cuando soñaba con sus antiguas aventuras mundanas, con glorias militares y romances cortesanos, inicialmente se sentía emocionado, pero luego lo invadía una profunda sensación de vacío. Sin embargo, cuando imaginaba imitar las hazañas de los santos, cuando soñaba con peregrinar a Tierra Santa o vivir una vida de extrema pobreza como San Francisco, una alegría profunda y duradera lo invadía. Una noche, mientras luchaba contra el dolor y la fiebre, tuvo una visión que cambiaría su vida para siempre. La Virgen María, con el niño Jesús en brazos, se le apareció, rodeada de una luz sobrenatural. Fue una alucinación causada por el dolor y los medicamentos, una experiencia mística genuina, un sueño febril mezclado con las imágenes de sus lecturas. Lo importante es que para Íñigo fue una señal clara e inequívoca. Debía cambiar radicalmente su vida. Y vaya si la cambió. Apenas pudo caminar, aunque quedó cojo de por vida. Nuestro elegante caballero tomó una decisión que escandalizó a su familia y amigos: abandonarlo todo. Se despojó de sus ropas lujosas, colgó su espada ante la Virgen Negra de Montserrat y se vistió con un simple saco. El antiguo cortesano se había convertido en un mendigo peregrino. Pero fue en Manresa donde la transformación alcanzó su punto más extremo. Se instaló en una cueva y comenzó una serie de prácticas espirituales que hoy nos parecerían propias de un fanático. 7 horas diarias de oración de rodillas, 3 sesiones de flagelación al día, ayunos prolongados que lo llevaron al borde de la muerte, el cabello y las uñas sin cortar. Dormía en el suelo, mendigaba su comida y pasaba horas contemplando el cielo estrellado. Fue durante este periodo cuando comenzó a tener visiones extraordinarias que marcarían su espiritualidad para siempre. Veía la Trinidad como un piano celestial de 3 cuerdas que resonaban en perfecta armonía. Contemplaba la creación del mundo como un rayo de luz divina que se expandía por el cosmos. Cristo y la Virgen se le aparecían como figuras de luz blanca purísima, mientras que visualizaba a Satanás como una serpiente cubierta de ojos brillantes que despedían destellos hipnóticos. La gente de Manresa no sabía qué pensar de él. Algunos lo consideraban un santo. Corrían a besarle los pies cuando pasaba y guardaban pedazos de su ropa como reliquias. Otros estaban convencidos de que había perdido la razón y se burlaban de él cuando lo veían hablar solo o hacer gestos extraños. Lo cierto es que incluso él mismo llegó a dudar de su cordura. Hubo momentos en que el peso de sus visiones y sus prácticas extremas lo llevaron al borde del suicidio. Pero de este período de crisis emergió algo extraordinario: los ejercicios espirituales, un método sistemático para la transformación espiritual que acabaría convirtiéndose en uno de los textos más influyentes de la historia de la espiritualidad cristiana. Íñigo había conseguido transformar su propia experiencia de conversión en un manual práctico que otros podían seguir. Como todo buen místico medieval, Íñigo sentía que debía realizar un viaje a Tierra Santa. Era más que un simple peregrinaje. En su mente
Se veía predicando a los musulmanes y convirtiendo infieles. Así que emprendió un viaje que en aquella época era tan peligroso como aventurero. ¿Te imaginas atravesar el Mediterráneo en un barco del siglo XVI, enfrentando tormentas, piratas y enfermedades? El viaje estuvo lleno de peripecias. En Barcelona, tuvo que esperar meses para encontrar un barco. Durante la travesía, una terrible tormenta casi hunde la embarcación. Cuando finalmente llegó a Jerusalén en septiembre de 1523, sintió que había encontrado su verdadero hogar, las calles por las que había caminado Jesús, los lugares sagrados. Todo le parecía impregnado de una presencia divina especial. Pero aquí viene otro giro inesperado en nuestra historia. Apenas había comenzado su misión cuando el superior de los franciscanos, que tenía autoridad sobre todos los peregrinos cristianos, le ordenó que regresara a Europa. El religioso temía, no sin razón, que el fervor extremo de Íñigo provocara problemas con las autoridades musulmanas y pusiera en peligro la delicada paz que permitía a los cristianos visitar los lugares santos. Fue un golpe durísimo para él. Había soñado con pasar el resto de su vida en Tierra Santa, siguiendo literalmente los pasos de Cristo. Pero esta experiencia le enseñó algo fundamental. La obediencia podía ser tan importante como el fervor espiritual. Esta lección tendría un impacto crucial en la futura organización de los jesuitas. Al regresar a Europa, Íñigo tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Si quería servir a Dios eficazmente, necesitaba educación. Imagina la escena. Un exnoble de 30 y tantos años, cojo, vestido pobremente, sentándose en un aula junto a niños de 10 años para aprender latín desde cero. Muchos se burlaban de él, pero su determinación era inquebrantable. Se matriculó primero en la Universidad de Alcalá. Allí, mientras estudiaba, comenzó a formar un pequeño grupo de seguidores. Les enseñaba sus ejercicios espirituales y los guiaba en experiencias místicas. Pero sus métodos poco ortodoxos y su capacidad para atraer seguidores pronto llamaron la atención de la Inquisición. Un laico enseñando teología. Reuniones secretas donde la gente caía en éxtasis. Era demasiado sospechoso. Lo encarcelaron y lo procesaron por herejía. Aunque logró demostrar su ortodoxia, le prohibieron enseñar hasta que completara sus estudios de teología. Se trasladó entonces a Salamanca, donde volvió a tener problemas similares. Finalmente, la Inquisición lo expulsó de España, considerándolo un hereje peligroso. Pero lo que parecía una desgracia se convirtió en una bendición disfrazada. Íñigo se trasladó a París, el centro intelectual de Europa en aquel momento. Allí, en la universidad más prestigiosa del mundo, comenzaría la verdadera gestación de lo que se convertiría en la Compañía de Jesús. En París, nuestro protagonista pulió su método. Ya no era el místico extremo de Manresa. Ahora combinaba la experiencia espiritual con el rigor intelectual. Poco a poco, comenzó a atraer a un grupo de estudiantes brillantes. El primero fue Pedro Fabro, un saboyano de origen humilde, pero con una mente extraordinaria. Luego se unió Francisco Javier, un joven navarro de familia noble que inicialmente se burlaba de Íñigo, pero acabó convirtiéndose en su seguidor más entusiasta. A ellos se sumaron Diego Laínez, un brillante teólogo de origen judeoconverso, Alfonso Salmerón, un prodigio que había empezado sus estudios universitarios a los 12 años, Nicolás Bobadilla, conocido por su temperamento fuerte y su astucia política, y Simón Rodríguez, un noble portugués que quedó fascinado por la personalidad magnética de Íñigo. ¿Qué tenía este hombre maduro, cojo y pobremente vestido que atraía a jóvenes tan brillantes? Los testimonios hablan de su extraordinaria capacidad para escuchar, de su inteligencia penetrante y, sobre todo,
de su habilidad para guiar a cada persona según su propia naturaleza. No aplicaba una fórmula única. Adaptaba sus ejercicios espirituales a la personalidad y las necesidades de cada uno. Fue en esta época cuando dio el paso final en su transformación personal. Cambió su nombre de Íñigo a Ignacio. El simbolismo era claro. Ignacio viene del latín ignis, fuego. Era un nombre que representaba la purificación y la transformación, como el fénix que renace de las cenizas. El 15 de agosto de 1534, en una pequeña capilla de Montmartre, Ignacio y sus 6 compañeros hicieron votos de pobreza y castidad, y prometieron peregrinar a Jerusalén. Si el viaje resultaba imposible, se pondrían a disposición del Papa para que los enviara donde fuera necesario. Se hacían llamar la Compañía de Jesús, un nombre con resonancias militares que reflejaba tanto el pasado caballeresco de Ignacio como su nueva misión espiritual. El Ignacio que emergió de París era muy diferente del joven caballero vanidoso o del místico exaltado de Manresa. Los años y las experiencias lo habían transformado física y espiritualmente. Era un hombre pequeño, de apenas 1,58 m, prematuramente envejecido, que cojeaba apoyándose en un bastón. Su rostro era severo, con ojos profundos que parecían ver más allá de las apariencias. Vestía siempre de negro, con una pulcritud que contrastaba con su anterior etapa de mendigo. Pero lo más sorprendente era su personalidad. El antiguo caballero impulsivo se había convertido en un hombre de extraordinaria calma y autocontrol. Nunca se le veía reír a carcajadas, aunque mantenía una suave sonrisa. Hablaba poco, pero cada palabra estaba medida para tener el máximo efecto. Había desarrollado una capacidad asombrosa para leer a las personas y adaptarse a cada situación. La Compañía de Jesús que fundó reflejaba esta transformación. Combinaba el misticismo profundo con un pragmatismo eficaz, la obediencia absoluta con una flexibilidad sorprendente para adaptarse a diferentes culturas y situaciones. Los jesuitas se convertirían en maestros, científicos, exploradores y diplomáticos, tan cómodos en las cortes reales como en las misiones más remotas. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Esta orden religiosa, nacida de la transformación personal de un caballero vasco, acabaría transformando la educación, la ciencia y la espiritualidad en todo el mundo. Los jesuitas establecerían universidades en todos los continentes, desarrollarían nuevos métodos pedagógicos, realizarían importantes descubrimientos científicos y servirían como puente entre diferentes culturas. La historia de Ignacio nos plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del cambio personal. ¿Puede una persona transformarse tan radicalmente? ¿Qué papel juegan el dolor y el sufrimiento en nuestra evolución espiritual? ¿Cómo se equilibra la experiencia mística con la práctica organizativa? Ignacio de Loyola fue muchas personas en una: caballero, místico, estudiante, líder y finalmente santo. Su vida nos recuerda que la transformación personal es posible, aunque el camino sea difícil y extraño. Nos enseña que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en fuente de sabiduría y que nuestros fracasos pueden ser el principio de algo extraordinario. ¿Y tú? ¿Qué batallas internas estás librando? ¿Qué transformaciones has experimentado en tu propia vida? Quizás la historia de Ignacio pueda servirte de inspiración en tu propio camino de transformación.